Yo creo que es cierto que venía desacelerándose la economía, ya en el 2015 lo habíamos advertido, que había una desaceleración bastante pronunciada. No se generaron puestos de trabajo prácticamente del 2011 en adelante en el sector privado en cantidad abundante como para que realmente se hubiera podido dar respuesta. Lo que se generaron fueron empleos públicos, ¿no es cierto?, que por ahí no tienen una contraprestación real en ese sentido, y bueno, y la economía virtuosa exige que también por el otro lado haya una contraprestación, y en el caso de los privados tratamos de dar esa contraprestación, ¿no es cierto?, a través de la generación de bienes y del pago de los impuestos. Yo creo que sí, que sabíamos que venía un año de ajuste, ¿no es cierto?, que había muchos desfasajes en distintos frentes, pero creo que, bueno, que el gobierno actual se ha encontrado, según lo expresan, y lo sentimos también a diario, con una mayor profundidad, digamos, del agujero negro que se creía encontrar. O sea que creo que estamos en un momento difícil. Yo creo que ha habido cosas positivas. Lo positivo fue, por ejemplo, que el pueblo argentino, casi en su totalidad, aceptó que se hiciera la corrección cambiaria que había que hacer en un principio, y nadie salió a manifestarse en contra, ¿no es cierto?, de manera tormentosa como ha ocurrido en otros tiempos. O sea que casi todo el mundo estaba avisado que eso iba a ocurrir. Lo otro virtuoso, digamos, fue hablar con sinceridad, que creo que es un hecho importante de poder sincerarse. Y lo tercero auspicioso es de que estamos pudiendo dialogar y expresar por lo menos cuáles son los inconvenientes que también estamos sintiendo desde la parte privada, que no es solo el gobierno el que está sintiendo la ausencia de políticas claras en el gobierno anterior y de una posición, digamos, que le haya permitido lanzarse a un gobierno con tranquilidad, sino que los privados también lo estamos sintiendo de manera muy profunda. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de qué manera lo estamos sintiendo? Bueno, lo estamos sintiendo porque indudablemente ese ajuste de paridad cambiaria que existió, ¿no es cierto?, a las economías regionales no nos alcanzó. Y cuando digo no nos alcanzó, usted me dice, ¿cómo no les toca el dólar nuevo? Sí, nos toca la paridad actual, pero no nos alcanzó, ¿no es cierto?, para que realmente recomponer la competitividad que se había destruido prácticamente totalmente durante 2015. Para dar un ejemplo, por ejemplo, podríamos tomar un producto en materia de avicultura, que nosotros estábamos vendiendo a 1.350 pesos, dólares, perdón, y hoy ese producto en el mundo está en 650 dólares. ¿Qué quiero significar con esto? Que también ha habido un frente externo, ¿no es cierto?, que ayudó a que se agudizara aún más la dificultad que Argentina en sí misma tenía. Es decir, también los precios mundiales, ¿no es cierto?, se han deprimido, y se han deprimido básicamente entre dos o tres cosas que están ocurriendo. La primera es la caída del petróleo, que hizo que prácticamente se viniese el petróleo al 30% del valor del cual estuvo en su mejor momento, de que retrocedían en el precio de las commodities, también en índices similares. Esto hace que la cantidad circulante a nivel mundial en dinero sea mucho menor y hay un ajuste tortuoso. Hemos visto países, ¿no es cierto?, que han tenido que emigrar, ¿no? La migración en Europa es terrible, y todo eso hace que haya una descomposición del poder adquisitivo mundial. Si a eso le sumamos la descomposición interna que tenía Argentina, estamos en un problema grave. Es decir, al presidente Macri indudablemente le toca un turno difícil, como también le toca un turno difícil a todos los gobernadores de provincia, de tener que trabajar por lo menos en este primer tiempo en un ajuste permanente y corrección permanente, como para poder encontrar un sendero para transitar una salida, ¿no es cierto?, más o menos acorde, digamos, a lo que en Argentina estamos acostumbrados a vivir, que es en paz y en armonía. Y si el sinceramiento con el valor del dólar que se produjo en diciembre, donde pasó a cotizar el dólar oficial lo mismo que estaba cotizando el dólar paralelo, el dólar blue, como se le llamaba en ese momento, no alcanza para las exportaciones porque hay un gran costo argentino interno metido adentro de los precios, que es lo que termina de dejar fuera de contexto a las empresas argentinas para competir en el mundo. Un mundo que encima ha dejado de consumir y está restringiendo el circulante de dinero y de negocios que se están dando hoy en día. Que cuando digo no alcanzó el reajuste cambiario justamente que se hizo, hay dos maneras de llegar a lograrlo. Desde lo interno, o reajustamos nuevamente la paridad cambiaria, ¿no es cierto?, o buscamos incentivos para las exportaciones, o tenemos que bajar los impuestos.
Y cuando decimos bajar los impuestos, bueno, yo creo que los impuestos deberían bajar en cascada. Ahora hay que ver si las administraciones, por eso digo, la administración nacional, la administración provincial y la administración municipal están en condiciones de soportar ese ajuste. Porque también, como decía en el inicio de mi conversación, toda la generación de los puestos de trabajo que se hicieron de 2011 en adelante, prácticamente la mayoría fueron en el sector público. Entonces, ¿dónde impactaría? Impactaría negativamente en la población. Así que estamos en un momento en donde los ajustes los vamos a tener que ir haciendo y creo que va a ser gradual. Lo lamentable de esto es que yo no veo que podamos crecer este año, ¿no es cierto?, en materia de exportación, que sería una solución. Nosotros necesitamos divisas. Las divisas para que vengan al país, una vez que se arregle el tema de los holdouts, que el Congreso ha dado el sí, digamos, como para que el gobierno actúe en ese sentido. Superado esto, creo que va a venir una masa de dinero importante al país, pero va a venir justamente para hacer inversiones, ¿no es cierto?, donde la renta esté más o menos asegurada. Y creo que va a estar destinada a la obra pública. Entonces, uno de los sectores que más perdió puestos de trabajo en la parte privada ha sido la construcción. Entonces, bienvenida sea la obra pública porque prácticamente el sector de la construcción en los últimos 6 meses ha expulsado muchos puestos de trabajo por inmovilización de las obras proyectadas y también por la falta de tener que acudir, ¿no es cierto?, a obras nuevas que no se han podido implementar. Estamos a la expectativa justamente de que ese arreglo en materia del comercio internacional se pueda recomponer después de que se arregle con los holdouts. Entonces ahí si viene dinero, recién vamos a poder pensar que habrá dinero para la obra pública y puede haber dinero más económico para inversiones en la parte privada. Y esas inversiones en la parte privada sabemos que no se hacen en 2 días. Tenemos que tener un compás de espera que realmente nos lleve a un programa de por lo menos 2 a 3 años. Es el horizonte que debemos tomar cuando realmente uno proyecta una inversión productiva, ¿no es cierto?, como en el caso de la avicultura o la porcicultura o la industria de la carne roja o cualquiera de las actividades que podamos tomar a nivel regional fuera de nuestra provincia. Y el tema impositivo es una de las grandes mochilas que tienen las empresas y las personas en general hoy en día en nuestro país, con alícuotas o retenciones que van alrededor del 47-48%, dependiendo de las actividades, del valor total de los ingresos que tiene una pyme. Es prácticamente imposible generar inversiones y generar competitividad y no trasladar estos impuestos a los precios. Por eso la pérdida y la imposibilidad de cotizar en otros mercados en igualdad de condiciones. Que esto en definitiva es la competitividad. A una empresa argentina y una empresa brasilera que puedan llegar a un mercado europeo, por ejemplo, con el mismo precio. Yo diría que hemos recuperado la confianza, tenemos una expectativa favorable, estamos dispuestos, pero nos faltan justamente contar con visiones claras. El primer punto que vamos a tener que resolver es recomponer la competitividad. Si Argentina no puede recomponer la competitividad, es decir, ¿qué es cuando hablamos de competitividad? ¿Qué es? Es que nuestros precios se ajusten, ¿no es cierto?, a los moldes internacionales. Y si es posible, estemos algunos centavos por abajo en dólares de lo que se cotiza a nivel internacional, cosa que el horizonte de exportación se nos abra de manera interesante. Yo creo que en materia avícola, en materia porcina, en materia de ganadería, que son la parte agroindustrial de nuestra región acá, diría que el mercado interno lo tiene resuelto, hay seguridad, ¿no es cierto?, de asistencia alimentaria en ese sentido, la demanda va a ser satisfecha plenamente porque estamos en condiciones de hacerlo con cualquiera de los rubros que se toque en materia de alimentos. Sí tenemos una grave expectativa, ¿no es cierto?, de quebrar, que es encontrar el camino o la salida para retomar nuevamente con velocidad, con impulso, ¿no es cierto?, las exportaciones que se habían iniciado durante 6 o 7 años, estuvimos muy firmes en materia de exportación y creo que ese es el camino que tiene que seguir Argentina. Ahora, en materia avícola, en el sector avícola, con los ajustes, con los cambios de cotizaciones, con la quita de retenciones, se volvió mucho más costoso la materia prima y la alimentación de los animales. ¿Cómo se acomoda el sector avícola en este contexto? Bueno, el tema de los precios relativos, por eso yo digo, bueno, ustedes están bien, nos dicen algunos funcionarios, ¿no es cierto?, de primera línea, cuando decimos, bueno, ¿qué es estar bien? Digo, cuando es estar bien, es decir, bueno, estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de calidad de productos, sí, en ese sentido estamos perfectamente bien, pero no debemos olvidar de que
para bien de la parte agropastoril, digamos, se recompuso el precio del maíz, por ejemplo, que es un insumo fundamental para nosotros, tomó valores de importancia, y a ese valor de importancia que tomó el precio del maíz también se le agregó, ¿no es cierto?, la quita de las retenciones del 20%. Y así podríamos seguir sumando. Esto impacta directamente en nuestros costos. Así podríamos seguir sumando, por ejemplo, que nos encontramos con establecimientos como los nuestros, en donde el costo energético, por ejemplo, nos subió el 270%. Hay otro que lo impacta hasta por arriba del 300%. Entonces creo que estos costos, de alguna manera, tienen que ser trasladados a precio. No podemos hacer milagros en ese sentido. Entonces ha habido un reacomodamiento de precios, y indudablemente hay un encarecimiento del producto, ¿no es cierto?, en el mercado interno. Y ese encarecimiento hace que la competitividad se vea más afectada aún todavía como para salir al exterior. A pesar de esto, tenemos contratos, ¿no es cierto?, con el exterior, nosotros y muchos colegas, que lo vamos a honrar. Creo que esto sí lo hemos hablado en reuniones íntimas de cámara, ¿no es cierto?, de instituciones, que creo que Argentina hemos trabajado durante muchos años como para abrir los mercados nuevamente, y debemos transitar este paso doloroso, digamos, quizás a pérdida durante este año y a lo mejor parte del inicio del que viene, esperando de que se recomponga la competitividad, pero sí vamos a procurar bajo todo punto de vista de mantener los contactos internacionales, porque es el valor o es la llave que tiene Argentina hoy y también para el futuro. Los sectores económicos analizaban el fin de año anterior y decían que el primer semestre de este 2016 iba a ser principalmente difícil, que iba a tener que recibir todos los ajustes necesarios que estaba demandando la economía para poder tener un nuevo impulso. Ahora, ya prácticamente con los primeros 3 meses concurridos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuál es la imagen que hay y las posibilidades de reactivación para el segundo semestre? Yo creo que se habla de un primer semestre muy duro, y creo que el segundo semestre lo que se va a visorar tal vez es que se empiecen a mejorar la administración pública. Tal vez se empiecen a recomponer, ¿no es cierto?, el sector público, el mal momento financiero que están pasando. Entonces de ahí puede haber también, ¿no es cierto?, una mayor oferta de dinero más económico si el gobierno deja de tomar el dinero que está tomando los bancos, y ese dinero que es disponible en los bancos pasa a estar a disposición de las empresas privadas que necesitan de hacer inversión. Por eso el crédito es tan caro, es decir, es otro de los frentes, es decir, con una pérdida de competitividad, ¿no es cierto?, con un encarecimiento de costos, con un flagelo impositivo muy profundo y con una tasa de interés que hace impagable, ¿no es cierto?, inversiones. Entonces no podemos pensar en que el segundo semestre va a ser muy fácil para el empresariado. Creemos que tenemos un año difícil. Estamos dispuestos a trabajar, a luchar, a poner lo mejor de nosotros como para que encontremos la salida, porque Argentina creo que se lo merece como país, y los que vivimos dentro de él mucho más aún. Así que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero yo veo un año, ya no hablo de un semestre, sino que hablo de un semestre de correcciones profundas, y hago un semestre de ajuste que va a ser el segundo, donde creo que se van a tener que seguir haciendo correcciones en ese sentido. Por Más, ahora es revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.